Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Abrón y vamos a hablar de economía, claro está, porque después de lo que fue las elecciones primarias que se llevaron a marcha el 13 de agosto aquí en la República Argentina, bueno, nos encontramos con el otro capítulo delicado, el de la economía, el que empezó con una devaluación del 22% en el tipo de cambio oficial y que siguió con remarcaciones permanentes de precios, con parate de la actividad, con números que han escapado a todos los bolsillos, reclamos de paritarias, reclamos de sumas fijas, formas de atender esta emergencia que todavía está en marcha, con el ministro de Economía en Washington resolviendo las cuentas pendientes con el Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo pensando en lo que viene de aquí en adelante, que es la campaña proselitista, que es la campaña que lo lleva hasta octubre a competir contra Javier Milei, el candidato más votado en las elecciones primarias, un economista que estableció desde su discurso y desde su presencia en los medios lo que tiene que ver con la agenda de campaña. En este caso, la discusión por la dolarización como tema número uno, pero también muchos otros temas de la economía que hacen al presente de las provincias, al presente del país y al presente de todos nosotros, de nuestros bolsillos. Del otro lado, Sergio Massa, el ministro candidato, Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, como los tres integrantes que van a terciar en esta elección de octubre, más allá de que Juan Schiaretti y Miriam Bregman todavía tienen su oportunidad de tratar de conseguir algunos votos. Será la discusión que tendremos el 22 de octubre. Pero ¿cómo llegamos hasta el 22 de octubre? ¿Qué pasará del 22 de octubre hasta mediados de noviembre, cuando se prevé la fecha del balotaje, si es que se llega a esa instancia? Y sobre todo, lo que vendrá a partir del 10 de diciembre en adelante será un tema que debatiremos aquí en nuestro programa con un especialista en materia económica y en materia financiera. Les propongo ahora que nos acompañe primero con nuestros anunciantes y después sí ingresamos directamente en nuestro programa. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Pero como el amor de ayer puede desaparecer.
Gira una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia! En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Y lo dicho, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cómo está la economía argentina y de qué podemos esperar en los próximos meses, sobre todo después de haber visto lo que ocurrió el día posterior de las elecciones primarias y las consecuencias que ha tenido en materia financiera y en materia económica. Para hablar del tema, elegimos hacerlo con un especialista de la consultora Romano Group, en este caso, con Salvador Viteri. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias a vos por acompañarnos. Y bueno, te convocamos para analizar un poquito cómo es el escenario. Sé que sos un hombre que está muy metido en lo que está pasando con la economía, lo que está pasando con los mercados, sobre todo a partir de la variación que hemos visto en el tipo de cambio. Y se anunció hace algunas horas nada más que la intención del gobierno, del ministro de Economía, Sergio Massa, en diálogo en Washington con las autoridades del Fondo Monetario, es que la devaluación del 22% que se vio en el tipo de cambio se mantenga por lo menos hasta el 15 de noviembre, que tengamos un dólar mayorista de 3.50 hasta el 15 de noviembre, 15, 17, 19, le recordamos a todos, es la fecha prevista para el balotaje. ¿Hay posibilidad? ¿Cómo ves la posibilidad de que ese tipo de cambio se mantenga fijo durante tanto tiempo después de lo que fue la reacción del mercado en estas primeras semanas post elecciones primarias? La verdad que va a ser bastante difícil que lo puedan mantener fijo y es justamente un poco lo que el mercado aún no le termina de creer. Si bien hoy los futuros estaban con algunos descensos, el mercado no termina aún de creerle de que realmente van a poder mantenerlo el tipo de cambio fijo hasta octubre. Y básicamente hay una razón de fondo en el cual evidencia de que tampoco es una buena idea, por el hecho de que cuando lleguemos a finales de septiembre, principios de octubre, con la inflación que vamos a estar viviendo, vamos a terminar llegando con un tipo de cambio real más apreciado que el que teníamos prepaso. Entonces, ¿qué significa esto? De que se va a ver devaluado básicamente solo por comerte 20 puntos más de nominalidad y no mucho más, porque cuando lleguemos a finales de septiembre vamos a tener un tipo de cambio real muy parecido o peor que el que teníamos prepaso, lógicamente perjudicando las cuentas externas por el hecho de que ya veníamos mermando las exportaciones, también fomentado por una sequía y exacerbando las importaciones. Así que a priori no luce una buena idea. Por ahora el mercado no le cree demasiado y sinceramente de concretarse será también grave los perjuicios que tengamos llegado a su momento. De hecho, hasta inclusive antes de tomarse esta medida de la devaluación del 22%, la evolución que mostraba la inflación iba por encima, ¿no?, del tipo de cambio. Lo reflejaste bien en tu cuenta de Twitter con una plaquita que le voy a pedir al señor director que muestre en este momento para todos, que tiene que ver con la evolución de la inflación a lo largo de toda esta gestión del gobierno de Alberto Fernández y cómo ahí vemos no solamente el número de nivel general por encima de la devaluación del dólar, sino sobre todo aquel que impacta más fuertemente en las clases bajas, ¿no?, que tiene que ver con la evolución del precio de los alimentos y de la indumentaria. Bueno, el dólar venía atrás de todo eso, ¿no? Claro, exactamente. Ahora con el aumento que se dio pospaso, el 22%, el acumulado que lleva el tipo de cambio oficial en lo que va de la gestión de Fernández es de 484% de aumento, contra una inflación que fue hasta julio de 565%. Entonces,
no solamente que el nivel general está bastante por encima del tipo de cambio oficial, sino también, y lo que preocupa, es la distorsión de precios relativos que estamos teniendo, por el hecho de que allí en la placa se ve también las distintas categorías, cómo han evolucionado de maneras muy dispares, e incluso si uno ve tema tarifas, tema viviendas y demás, viene muy rezagado contra la inflación, que eso en algún plan de estabilización, si quiere que se sea exitoso, esto deberá acomodarse rotundamente por el hecho de que no, los precios de la economía están completamente rotos, no tenemos referencias entre sí, y esto es un principal escollo frente a un plan de estabilización, un plan económico que se quiere implementar, o por lo menos para garantizar su éxito. Si pensamos en alguna posible dolarización o demás, es muy importante de que se corrijan primero precios relativos, si no podemos llegar a tener no solamente una mala asignación de recursos, porque en definitiva va a haber precios de la economía que van a quedar mucho más baratos que otros, sino también vamos a tener una fuerte inflación en dólares, en este caso, producto de haber escondido o reprimido demasiada inflación en otras categorías. Ahora, ¿crees que esto puede llegar a tener un estallido posterior a esta fecha de vencimiento que se le ha puesto para el dólar de 3.50? Digo, volver a reprimir precios de la economía como se está tratando de realizar en este momento, ajustando muy fuerte la política sobre precios justos, sobre medicamentos, sobre combustibles. Llegar hasta las elecciones puede ser que el día después genere un efecto contrario a lo que se estaba buscando, que era no afectar tanto los bolsillos. Bueno, esa es una de las principales incógnitas, porque en definitiva, ¿qué pasa el 1 de noviembre? Llamémosle, que fue cuando hasta el ministro dijo que iban a tener el tipo de cambio fijo, y qué va a pasar con el resto de precios de la economía. Sí. Si uno piensa, hace años que venimos con controles de precios y la inflación no ha mermado, entonces en definitiva, combatir la consecuencia en vez de atacar la causa, por ahora no nos da demasiados resultados, o por lo menos eso nos dice la base empírica. De todas maneras, lo que se espera para estos meses es de una fuerte inflación, ya en torno a los 2 dígitos, agosto-septiembre, con un promedio de 12,5%, 13% para estos meses, lo cual, bueno, pone en jaque también lo que se va a ver deteriorado en la imagen del gobierno. También pensemos en un ministro que a la vez es candidato. Entonces, buscar esta devaluación solo por los desembolsos, que en definitiva también fue una devaluación sin plan, sin anuncios. Recordemos que solamente se conoció anuncios del ministro el miércoles a la noche, recién, cuando la devaluación había sido el lunes. Entonces, el pasaje a precio fue casi perfecto, casi de inmediato, y esto pone en jaque cualquier programa económico que quiera implementarse, o por lo menos ya la economía no da demasiada tregua en estos sentidos, y todo el mundo está esperando a ver qué pasa luego del 10 de diciembre. Ahora, el ministro en Washington, buscando finalmente que se destraben esos desembolsos en las siguientes horas, ¿podría llegar a modificar el escenario del mercado financiero? Te lo pregunto en función de lo que vimos antes de las elecciones primarias, con, bueno, sobre todo un mercado accionario, un mercado de títulos públicos muy en alza, y lo que vimos después, ¿no? Con la retracción inmediata y la suba del tipo de cambio. ¿Crees que puede generar de nuevo esa tranquilidad para los próximos meses? El mercado siga tratando de explorar el trade-off, el trade electoral que se venía realizando antes de las primarias, o imaginás un escenario distinto? Yo, sinceramente, lo que veo es que es una condición necesaria, pero no suficiente en términos de poder alivianar la dinámica que ya tenemos actualmente. Entonces, ese desembolso, yo sinceramente creo que ya está puesto en precios, que ya está descontado, que ese desembolso va a estar, y que no necesariamente va a traer demasiado alivio, o por lo menos de encauzarse de vuelta a como estábamos en las dinámicas anteriores de junio, julio. Además, recordemos de que eso del desembolso que va a ser el fondo, mucha parte también la debemos, porque tuvimos que recurrir a la CAF, tuvimos que recurrir a la utilización de yuanes, tuvimos que recurrir a Qatar. Entonces, si uno mira en términos netos, Argentina se quedaría con un aproximado de 2.800 millones de dólares, de los cuales también ya se está hablando de la posibilidad de utilizarlos para intervenir en la brecha. ¿Qué quiere decir esto de utilizar esos dólares para poder intervenir en el mercado de bonos y así tratar de bajar el dólar MEP, el dólar contado con liquidación? ¿Cómo se hace esto? No queda otra que vendiendo reservas. ¿Y cuánto afecta a esa brecha, a esta suba que estamos viendo en el tipo de cambio paralelo, los planes planteados por
Javier Milei respecto de la dolarización que llevaría adelante en una gestión suya, teniendo en cuenta que ganó la primera elección, la de las primarias, y que aparece como uno de los principales candidatos a competir con serias chances de llegar a la Casa Rosada ahora en octubre y en noviembre también? Bueno, a Javier Milei le termina siendo, por lo menos a su plan de dolarización, bastante beneficioso de que el tipo de cambio se dispare. Y es un poco también la profecía autocumplida, llamémosle, de que el mercado se iba a tratar de adelantar a un proceso de dolarización en el caso de que se dé, por el hecho de que en la medida que el tipo de cambio va subiendo y que se va overshooteando, son cada vez menos dólares los que necesitas para dolarizar la economía, porque en definitiva eso te va licuando la cantidad de pesos que tenemos actualmente. Hay distintos mecanismos de los cuales se están hablando incluso dentro del mismo equipo económico de Milei de cómo lo intentarían hacer. De todas maneras, esto es un escenario en el cual lo beneficia, esto entre comillas, ¿no?, por el hecho de que necesita menos dólares para dolarizar y además, y no menos importante, de que la imagen de Milei es inversamente proporcional a la performance de la economía. En la medida que la economía se vaya deteriorando, la imagen de Milei va subiendo y, bueno, lógicamente también esto es una buena señal para lo que es el equipo de La Libertad Avanza y en detrimento de, llamémosle, de Juntos por el Cambio y también Unión por la Patria, que en definitiva la verdad que es un escollo bastante interesante el que tiene Massa como ministro y también Massa como candidato, donde son contraposiciones muy fuertes e incluso la imagen del ministro deteriora la del candidato. Ahora, ¿y lo ves factible? ¿Lo ves posible un plan dolarizador en la Argentina? La verdad que como factible termina siendo posible, pero hay que terminar de analizar todas las consecuencias y hacia dónde vamos, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Porque hay muchas cosas que por allí no se terminan diciendo, o bien poner todas las cartas arriba de la mesa para ver qué es lo que realmente quiere la sociedad argentina. Por allí, el intentar dar esa imagen de dolarización, de que si bien es cierto, se baja la inflación de manera muy fuerte, por el hecho de que uno se acopla a la inflación internacional, uno termina despojándose de hacer política monetaria, política cambiaria, lo cual no nos ha dado buenos resultados, eso hay que decirlo. Nosotros, Argentina, tener política monetaria nos ha dado fuertes dolores de cabeza. Entonces eso es una ventaja que tiene, o por lo menos en la parte discursiva, el equipo de Javier Milei. Si es beneficioso o no, lo va a decidir la población de acuerdo a lo que crea conveniente. A mí me quedan mis dudas con respecto a las consecuencias al mediano y largo plazo que puede tener, sobre todo una sociedad como Argentina, donde también se deben dar otro conjunto de reformas para que esto sea viable, tanto reforma impositiva, laboral, de apertura de los mercados hacia el mundo, por el hecho de que las fuertes rigideces que la dolarización hace en la economía se deben compensar con otras flexibilizaciones. Ahora, hablaste de la apertura de los mercados hacia el mundo y no tengo más que consultarte respecto de lo que fue también una posición declarada de Javier Milei en las múltiples entrevistas que dio en los últimos días sobre, bueno, su rechazo a tener relaciones comerciales con China y también su rechazo hacia el principal socio del Mercosur, que es Brasil, ¿no? En estos momentos hay reuniones en el grupo de los BRICS pensando en la ampliación geopolítica que podría llevar incluir otros países. Y en este caso, si pensamos que Javier Milei puede llegar a ser presidente, esa escena quedaría por lo menos a un costado a partir de su discurso, ¿no? Ni China ni Brasil. ¿Cómo afectaría todo eso a la posibilidad de llevar adelante un plan como el que está proponiendo en materia de política monetaria, ¿no? Sí, sin dudas. A ver, en la posición delicada en la cual está Argentina, me parece que es fundamental y prioritario exportar la mayor cantidad de bienes y servicios que podamos. Eso para mí es clave y debería estar dentro de los ejes principales. Luego, en la medida de que vayamos saliendo de la crisis que tengamos, luego, si quieren, se puede llegar a debatir de cuestiones más bien cualitativas, de ideología, si está bien o no de que vayamos a determinados países a exportar. Me parece que es clave de que en la medida de que esto se dé una vuelta de página el 10 de diciembre, que intentemos fuertemente incentivar las exportaciones, que es en la medida de que el país crece, en la que ingresan dólares que tanto Argentina necesita. Luego, en la medida de que esto se estabilice, de que ya se intente, o por lo menos ojalá así sea, hacer un país próspero, luego se verá cuestiones cualitativas y allí nos podemos sentar a discutir de que si es conveniente o no la agenda global y de la geopolítica
incluir o no esos países. Me parece que lo primero es exportar a todo lo que dé lugar. ¿Qué es más posible de poner en práctica más rápido? ¿La posibilidad de avanzar en esta dolarización o en el bimonetarismo que declara Juntos por el Cambio con Carlos Melconian a la cabeza como potencial candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich? Bueno, son dos planes que tampoco son demasiado disímiles entre sí, nada más que marcan algunas diferencias cualitativas, pero no en el trasfondo de lo que se va a lograr. Por el hecho de que con el bimonetarismo, por lo menos como lo tienen planteado, que sería dar curso legal al dólar, probablemente en los primeros meses tendrías una hiperinflación, una muy fuerte inflación en pesos, producto que nadie quisiera los pesos, ¿no? Claro. Permitir transaccionar con dólares y pesos, ¿qué va a pasar? Toda la economía argentina va a preferir dólares, quedárselos, mientras que van a quedar para las transacciones menores pesos, e incluso probablemente tengamos sobreprecios que va a devenir en una hiperinflación por el hecho de que nadie va a querer nuestra moneda. Que en contraposición termina estando la dolarización, que para ello se debe establecer un tipo de cambio de equilibrio, se habla de un tipo de cambio de mercado, pero que también termina licuando la posición de pesos, o por lo menos que hay en la economía, si se han, o por lo menos hasta ahora, medido en dólares oficiales. Entonces, no son dos posiciones demasiado contrapuestas entre sí, entendiendo lo que pueden llegar a lograr, que es una caída brutal de la demanda de dinero en pesos, y al mismo tiempo una fuerte demanda de dólares por parte de la población. También Carlos Rodríguez establecía otro tipo de plan con un perdón fiscal, dándole una suerte de voucher de algunos dólares a cada DNI y demás. Bueno, son distintas propuestas que están sobre la mesa. De todas maneras, parece que todos los candidatos, excepto Unión por la Patria, están pensando en una economía donde se regule un tipo de cambio de libre mercado, o bien pensando ya estrictamente en dólares en toda la economía. Probablemente con un tipo de cambio ya pensando en 4 dígitos para el año próximo. No es descabellado pensar en los 4 dígitos por el hecho de que hasta hace poco incluso alcanzó los 800 pesos y claro, por la misma nominalidad y la misma inflación te va a hacer llegar a esos dígitos. El tema es cuándo se hace. Si uno piensa ya el año que viene, no debería haber mayores inconvenientes en que se llegue a ese valor. Si uno lo quisiese hacer mañana, que obviamente no es así, es distinto pensar en un valor de 4 dígitos. Me parece que en la medida que vaya transcurriendo mayor inflación, mayor ese tipo de cambio va a tener que ser para poder equiparar, aunque sea, o disminuir la cantidad de dólares que necesitemos para poder dolarizar, por el hecho de que Argentina no tiene dólares. A los argentinos sí tienen muchos dólares, lo que no tiene dólares es el argentino. Ahora, sin dólares se puede levantar el cepo, porque es lo que están diciendo todos, ¿no? El primer día levantemos el cepo. Bueno, la gestión de 2015 levantó el cepo sin un solo dólar. Las reservas netas estaban negativas. Me parece que allí lo que se tiene que hacer es un plan contundente de una fuerte pata monetaria, una fuerte pata fiscal, al mismo tiempo levantar el cepo con una fuerte claridad en términos cambiarios, y yo creo de que se puede, y incluso que es próspero para la economía, de que se libere el cepo lo antes posible, porque el problema, y que no está tomado en consideración, es qué pasa si el cepo nos deja a nosotros, que es un poco lo que nos dio de probar esta devaluación que hicimos, donde evidentemente no fue suficiente devaluar con cepo y sin plan, te está produciendo estas cosas. Entonces, de un pasaje a precio fenomenal, de que la brecha ni siquiera te bajó, te aumentó. Entonces, hacerlo así, sin plan, no tiene sentido. Ahora, pensémoslo en términos de con un plan contundente, que sea creíble. Ahí yo creo de que es muy necesario y muy importante que saquemos el cepo, lo levantemos el primer día, porque si no también el mercado luego te va, si uno habla de gradualismo, de que lo vamos a sacar en 6 meses, luego el mercado en esos 6 meses te va a secar la plaza de dólares, no va a haber un solo dólar porque va a estar esperando de que se levante el cepo. Entonces es mejor hacerlo antes que tarde, o que el cepo, como digo, nos deje a nosotros y tengamos un problema aún peor. Clarísimo, Salvador, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos ayudes un poquito a entender en dónde estamos parados y hacia dónde podemos llegar a ir en un tiempo de cambio, ¿no?, que se está presentando en esta Argentina 2023 con elecciones en marcha. Así que muchísimas gracias y te convocamos para una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación, será un placer. Un abrazo. Y también gracias a todos ustedes que están del otro lado de las pantallas por acompañarnos semana a semana. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días aquí, adelantando las noticias. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos
sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Pero como el amor de ayer puede desaparecer. Girá una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia!